Lo que sucede cuando una recepcionista cuestiona el derecho de un hombre callado a usar un simple collar alrededor de su cuello sin saber que ese hombre es un millonario silencioso que posee más del hotel donde trabaja. Lo que comenzó como un acto sutil de juicio hacia solo un collar viejo se convirtió en un momento tan potente que cambiaría el ambiente entero del lobby, y para cuando la tarde cayó, nadie olvidaría lo que él dijo ni cómo lo dijo. Pero antes de profundizar, cuéntanos qué opinas. Nos encantaría saber tu opinión. El vestíbulo principal del Hotel Mirador del Sol vibraba con su caos habitual. Empleados caminaban rápido de un lado a otro. Turistas arrastraban maletas coloridas. Ejecutivos hablaban sin pausa en sus celulares mientras repasaban sus correos. Entre aquella multitud tan pulida, entró un hombre a paso firme, casi imperturbable, sin prisa y sin necesidad de llamar la atención. Llevaba una camiseta sencilla, un pantalón de mezclilla desgastado y unos zapatos viejos sin marca. Ningún reloj costoso, ningún accesorio llamativo, ningún asistente detrás de él, solo la calma de quien no necesita anunciarse. Era Esteban Montalvo. Algunas personas le dedicaron una mirada rápida, preguntándose con duda si lo conocían de algún lado. La pregunta, ¿será?, parecía parpadear en sus ojos, pero la mayoría simplemente no lo reconoció. Pasó como cualquier viajero más, quizá incluso como alguien que desentonaba en un entorno tan impecable. Sin embargo, un detalle sí destacó en medio de su apariencia discreta. Alrededor de su cuello, colgando con suavidad, un pequeño collar de cuero oscuro, con un dije metálico desgastado por el tiempo, brillaba levemente bajo las lámparas del lobby. No era grande ni elegante, pero tenía presencia. Había algo en ese pedazo de metal, algo más pesado que su tamaño. Esteban caminó sin arrogancia, sin ocultarse, simplemente siendo el mismo. Y cuando llegó al mostrador de recepción, se colocó en la fila prioritaria y entregó su identificación con un gesto tranquilo. Su nombre estaba impreso claramente en la reserva, pero la mujer frente a él, postura perfecta, uniforme impecable, mirada afilada, dudó durante un segundo. Señor, creo que está en la fila equivocada. Esta línea es para huéspedes de categoría diamante, dijo con un tono suave pero cargado de juicio. Esteban no se sorprendió ni se ofendió. Solo respondió con una sonrisa ligera. Estoy en la fila correcta. La recepcionista, cuyo gafete decía Mariela, revisó la identificación otra vez. Era legítima. El nombre coincidía. Ella sabía quién era Esteban Montalvo, no por fama pública, sino porque su nombre aparecía en los documentos internos del hotel como uno de sus inversionistas silenciosos. Pero no lo había reconocido al principio porque su apariencia no coincidía con la imagen que tenía en la mente de un millonario. Incluso después de confirmar la identidad, siguió dudando. El cejo silencioso ya había aparecido. Lo dejó pasar, pero sus ojos lo siguieron con inquietud. Él avanzó hacia la zona de espera y se acomodó con la naturalidad de alguien que había estado ahí cientos de veces, pero Mariela continuó observándolo. Algo en él la incomodaba. Quizá la contradicción entre su sencillez y el lujo del entorno, quizá su tranquilidad donde ella esperaba arrogancia, o quizá solo un collar viejo que descansaba a plena vista cuando él ajustó su mochila. En cuanto lo vio, se congeló un momento. Su mirada se clavó en el pequeño dije metálico y un rayo de tensión cruzó su rostro. No dijo nada, pero dio un paso hacia adelante. Luego otro. Lo siguió con pasos rígidos, casi ensayados. Algo dentro de ella había cambiado. Lo dejó registrarse, pero cuando vio el collar, se detuvo. Algo se movió en su expresión. Y fue a enfrentarlo. El murmullo del vestíbulo era casi terapéutico mientras la tarde avanzaba. Las conversaciones y el sonido de maletas rodando subían y bajaban como olas,
Pero alrededor de Esteban, sentado en su sillón, todo parecía más calmo. Él no leía, no revisaba su teléfono, no hacía nada. Solo existía. Su presencia atraía más atención que cualquier gesto ruidoso. El collar alrededor de su cuello se había movido un poco cuando tomó asiento, quedando totalmente visible sobre su camiseta. No era brillante, no era nuevo. Estaba desgastado en los bordes como si hubiera vivido décadas de historias, y aún así ese pedazo de metal parecía pesar más que cualquier joya cara que entrara por esas puertas. Mariela observaba desde el costado del mostrador, inclinándose apenas lo necesario para tenerlo a la vista. Había algo en la forma en que él estaba sentado, tan calmado, tan centrado, tan sin disculparse por existir, que la inquietaba profundamente y ella no sabía por qué. Había tratado con millonarios antes, los ruidosos, los exigentes, los que gritaban para obtener atención, pero Esteban no encajaba en ninguna categoría. Y aún así, algo en él, o quizás en ese collar viejo, removía una incomodidad en su pecho que prefería no nombrar. Finalmente, decidió acercarse. Su postura era profesional, calculada. Esa elegancia de manual que había practicado durante años frente al espejo, en entrenamientos, en su propia mente. Para ella, ese lobby era su dominio, su reino, y debía protegerlo. «Señor», comenzó, bajando ligeramente la voz para sonar amable. «Me gustaría recordarle que tenemos políticas respecto a la apariencia y al código visual del hotel, especialmente en esta área. Pedimos que los accesorios personales se mantengan discretos». Esteban la miró sin molestia. «¿He roto alguna regla?», preguntó calmado. Su tono la irritó. «No es exactamente una regla, es más bien un estándar», dijo, suavizando la voz pero endureciendo el subtexto. Ese tipo de tono que sonríe hacia afuera pero muerde hacia adentro. Algunos huéspedes pueden sentirse incómodos con ciertos accesorios visibles. Esteban bajó la vista hacia el collar. «He venido aquí durante años. Nunca os ha sido un problema». Mariela titubeó. No era la respuesta que esperaba. «Bueno, los tiempos cambian. Algunos huéspedes ahora son más sensibles. Quizá podría guardarlo». Su mano hizo un gesto vago hacia el collar, como si señalarlo directamente fuera impropio. Esteban no se enojó, pero tampoco cedió. «Este collar no es una moda, no es una provocación, es parte de quien soy». Mariela forzó una sonrisa tensa. «Por supuesto, señor, solo pedimos discreción». Esa sonrisa transmitía cortesía, pero también rechazo, y la tensión en el lobby cambió. Dos huéspedes voltearon discretamente. Uno dejó de escribir en su celular. Otro ajustó sus lentes, fingiendo que no escuchaba, pero claramente sí lo hacía. Una incomodidad silenciosa empezó a formarse. Esteban mantuvo la voz baja, firme. «Con todo respeto, creo que me está señalando solo por esto». Mariela abrió la boca, pero no tenía una respuesta clara. «No es eso». «Entonces, ¿qué es?», preguntó él. Ella no respondió. Solo respiró hondo y se retiró diciendo: «Le daré un momento». Y fue en ese instante donde la historia realmente comenzó, porque lo que él dijo después haría que todo el lobby cambiara, para siempre. Mariela no esperaba que la mirada del hombre la desestabilizara de esa manera, porque estaba acostumbrada a tener el control, a decidir quién merecía amabilidad y quién debía ser despachado rápido. Pero algo en los ojos de Esteban la hizo vacilar por un segundo que ella misma intentó ignorar para recuperar la sensación de autoridad que había tenido unos minutos antes, cuando creyó reconocer a simple vista a un hombre que no pertenecía. Y aún así, como si necesitara ejecutar un libreto aprendido, respiró hondo, enderezó los hombros
y dijo que si él insistía en no cubrir el collar, tendría que pedir apoyo del gerente, porque no podía permitir que la imagen del hotel se viera comprometida por un detalle tan inapropiado. Y esas palabras, tan frías y tan llenas de juicio, llamaron todavía más la atención de los huéspedes que aguardaban detrás, quienes ya murmuraban con una mezcla de curiosidad y desprecio, mientras Esteban seguía sin mover un solo músculo más de lo necesario, manteniendo esa calma que, lejos de apagar la tensión, la profundizaba. Mariela insistió en revisar el sistema una vez más, no porque creyera necesaria la verificación, sino porque tenía la secreta esperanza de encontrar una razón técnica que justificara pedirle que se retirara definitivamente. Y mientras tecleaba su nombre, sin mirarlo, repitió con voz baja que el hotel tiene estándares. Y fue justo en ese instante cuando la pantalla mostró la reservación que ella nunca imaginó encontrar, una reservación de categoría diamante privado, pagada con anticipación, vinculada a un perfil de cliente que ella jamás había visto en persona, pero del cual había escuchado rumores entre los ejecutivos. Un huésped con inversionistas internacionales, alguien que tenía acceso a suites que el 99% de los clientes jamás llegaría a ver. Una categoría que aparecía marcada con un color dorado especial que solo el personal de más alto rango sabía identificar. Y cuando la palabra Montalvo apareció asociada a ese perfil, Mariela sintió que la sangre se le bajaba del rostro, porque ese era un nombre del que algunos empleados hablaban con nerviosismo. Un cliente que, según decían, tenía acciones en propiedades de la cadena. Un hombre que el propio director general había mencionado en juntas como una figura importante, alguien que nunca se había presentado en persona, alguien que todos creían que llegaría en traje, con guardaespaldas, con presencia imponente y no con mezclilla gastada y un collar viejo. Mariela tragó saliva, intentando procesar lo que veía en pantalla. Pero antes de que pudiera reaccionar, una huésped elegante que había estado observando la escena comentó en voz alta que no entendía por qué tardaban tanto en sacar del lobby a alguien que evidentemente no tenía nada que hacer ahí. Y ese comentario encendió más el fuego de vergüenza que empezaba a arderle en el pecho a Mariela, porque ahora sabía la verdad. Sabía que no solo había juzgado mal, sino que había humillado al peor candidato posible, un millonario cuya calma no venía de la debilidad, sino de la experiencia, alguien que podría haber exigido trato preferencial, y en cambio había llegado como cualquier otro, alguien que no necesitaba demostrar estatus para tenerlo. Sin embargo, incapaz de admitir su error en público tan rápido, Mariela trató de recuperar algo de control y dijo que había una confusión en el sistema, una frase torpe que solo aumentó el silencio incómodo alrededor, porque varios huéspedes ya habían notado que algo serio estaba pasando. Esteban mantuvo la mirada fija en ella, no en tono de desafío, sino como si esperara pacientemente a que ella hiciera lo correcto. Y esa actitud, lejos de tranquilizarla, la hacía sentir expuesta, casi desnuda ante su propio prejuicio. Con la voz ligeramente temblorosa, Mariela le dijo que necesitaba confirmar unos datos adicionales, pero Esteban, sin enojo ni arrogancia, simplemente dijo: «Hija, no tienes que confirmar nada. Sabes que estoy registrado». Y esa frase, tan suave y al mismo tiempo tan contundente, cayó como un golpe en el pecho de la recepcionista, porque revelaba que él ya había entendido todo desde el principio, que había percibido cada gesto de rechazo, cada mirada de desconfianza y cada palabra cargada de juicio, pero aún así no había decidido humillarla, sino esperar. En ese momento, desde la oficina del fondo salió el subgerente, un hombre de rostro serio pero amable, que había escuchado fragmentos de la conversación desde los radios internos del personal, y al acercarse reconoció el apellido en la pantalla, lo cual bastó para que su postura cambiara por completo. Con una reverencia no exagerada pero sí respetuosa, saludó a Esteban diciendo: «Bienvenido, señor Montalvo».
y ese saludo audible para todos los presentes provocó un cambio inmediato en la atmósfera del lobby, un murmullo de sorpresa que recorrió el espacio como una ola súbita, mientras varios huéspedes que antes habían observado con desdén, ahora abrían los ojos con incomodidad. El sugerente pidió una disculpa automática por el retraso, y Esteban simplemente asintió. Pero fue Mariela quien sintió que las piernas le temblaban, porque sabía que ya no podía ocultar lo que había hecho. Sabía que el sugerente había visto su cara, su tono, su insistencia y su intento de expulsarlo del lugar. Y ahora, mientras el hombre al que ella había intentado minimizar era tratado con máxima deferencia frente a todos, comprendió que se había hundido sola en un pozo del que no sabía cómo salir. Sin embargo, el golpe final no vino del sugerente, ni de los huéspedes curiosos, ni de la pantalla que brillaba recordándole su error. Vino del propio Esteban cuando, antes de seguir al personal que ya se apresuraba a preparar su suite, dijo con esa voz tranquila que no buscaba humillar, pero sí mostrar una verdad dolorosa. No me ofendió que pensaras que mi collar era inapropiado. Me dolió que creyeras que una persona vale menos por llevarlo. Esa frase, dicha sin rabia, sin sarcasmo, sin intención de exhibirla, se clavó profundamente en Mariela, porque en un solo instante destruyó todo el edificio frágil de profesionalismo que ella había construido alrededor de sus prejuicios, y aunque nadie más entendió el significado real detrás de esas palabras, ella sí lo hizo, porque por primera vez sintió el peso real de lo que había provocado, no solo en su empleo, sino en su propia humanidad. Y lo peor era que Esteban aún no había dicho ni una palabra sobre el collar, ni una sola pista de por qué lo llevaba, ni de lo que significaba. Pero algo dentro de Mariela le dijo que cuando lo supiera, su vergüenza sería infinitamente mayor. Porque ese collar viejo no era un accesorio, era una herida abierta, y ella la había pisoteado sin saberlo. El sugerente condujo a Esteban hacia la zona de ascensores con el respeto que merecía un cliente de su categoría, mientras Mariela permaneció atrás, paralizada, con las manos frías sobre el mostrador y la respiración desacompasada, porque aunque quería moverse, disculparse, inventar una explicación o incluso desaparecer, su cuerpo simplemente no respondía, como si la vergüenza la hubiera amarrado a ese mismo punto, donde había cometido su peor error profesional. Y a medida que veía cómo el personal rodeaba al hombre que ella había tratado de expulsar, sintió un dolor profundo en el estómago que no lograba identificar si era miedo, arrepentimiento o ambas cosas mezcladas en una misma punzada insoportable. Desde donde estaba, alcanzó a escuchar cuando el sugerente, con un tono que pocas veces usaba, le preguntó a Esteban si deseaba algo especial en la suite antes de subir, y él respondió con su calma habitual que solo quería descansar un poco y tomar un café sencillo. Nada más. Ninguna exigencia, ninguna queja, ninguna referencia a lo sucedido, y eso solo aumentó la tensión que oprimía a Mariela porque, de alguna manera, su silencio era un juicio más fuerte que cualquier reclamo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, el sugerente regresó al lobby con paso firme y pidió a Mariela que lo acompañara a la oficina, no con gritos ni acusaciones, sino con esa frialdad administrativa que ella conocía demasiado bien y que significaba que estaba en problemas serios. Ella lo siguió intentando controlar el temblor de sus manos, incapaz de pensar en otra cosa que en la frase que Esteban había dicho antes de irse. Que no le dolía la opinión sobre el collar, sino que ella creyera que una persona valía menos por llevarlo. Esa frase se repetía en su mente una y otra vez, como una campana que no dejaba de sonar. Cuando entró a la oficina, el subgerente cerró la puerta y le pidió que se sentara, pero ella prefirió quedarse de pie, porque sentía que si se sentaba se desplomaría por completo. Él revisó algo en la computadora, respiró hondo y le dijo que sabía exactamente lo que había ocurrido, no porque la hubiera escuchado directamente,
sino porque 4 huéspedes habían presentado quejas simultáneas sobre su actitud hacia el señor Montalvo incluso antes de que él confirmara la identidad del huésped en el sistema, y aunque esas quejas no eran explícitas, todas mencionaban su tono, su mirada y el modo en que había intentado sacarlo del vestíbulo. Mariela tragó saliva, sintiendo un ardor en los ojos que luchaba por convertirse en lágrimas, pero se contuvo, porque llorar en ese momento sería admitir que su error era tan grave como parecía. El subgerente gerente le preguntó con calma qué había pasado, y aunque ella quiso inventar una excusa, las palabras no le salieron. Lo que sí salió fue la verdad cruda, dicha con una voz que por primera vez en años sonaba vulnerable, que había juzgado a Esteban por su ropa, por su aspecto y por lo que creyó que representaba ese collar viejo, que había pensado que no era un cliente apropiado para el lugar y que había actuado intentando proteger la imagen del hotel, sin darse cuenta de que lo que estaba destruyendo era su propia imagen como profesional. El subgerente la escuchó sin interrumpirla, pero su silencio no era un silencio comprensivo, sino uno que pesaba, uno que parecía decir que lo que había hecho era inaceptable. Finalmente, él habló, y le dijo que el señor Montalvo no era solo un cliente importante, sino uno de los principales inversionistas silenciosos de la cadena, alguien cuyo dinero había ayudado a mantener ese mismo hotel durante la pandemia, y que si él decidía elevar una queja formal, ella no solo perdería el empleo, sino que quedaría marcada en todos los hoteles de la red. Mariela sintió que el aire se le iba del pecho, pero entonces el subgerente añadió algo más inquietante, que pese a todo eso, el señor Montalvo no había pedido ninguna acción contra ella, que no había dicho ni una palabra de castigo, y que eso era lo que hacía su comportamiento aún más inesperado. Sin embargo, mientras el subgerente explicaba las posibles consecuencias, lo que realmente retumbaba en la mente de Mariela era una pregunta obsesiva que crecía como una espina clavada. ¿Por qué ese collar era tan importante? Porque aunque ella sabía que Esteban lo había defendido con dignidad, no entendía por qué un hombre tan reservado y tan sereno se aferraría a un objeto tan humilde, y esa duda, en lugar de aliviar su culpa, la hacía sentirla más profunda, porque ahora intuía que no había atacado una prenda vieja o un accesorio fuera de moda, sino un pedazo del alma de alguien. Cuando la reunión terminó, el subgerente solo le dijo que esperara instrucciones y que, por ahora, siguiera trabajando con discreción absoluta, frase que para Mariela era sinónimo de «no vuelvas a cometer una tontería». Al regresar al lobby, notó que varios empleados la miraban desde lejos, algunos con compasión, otros con sorpresa y uno que otro con un brillo de juicio silencioso. Y esa mezcla de miradas la hizo sentir aún más pequeña, como si cada paso que daba recordara la cadena de errores que había cometido por un prejuicio tan superficial. Pasó el resto de la tarde intentando concentrarse en el trabajo, pero cada vez que atendía a un huésped, su mente regresaba al mismo punto. Solo un collar viejo. Y cada vez que esa frase volvía, la garganta se le cerraba un poco más. A medida que los minutos avanzaban y el silencio eléctrico del lobby se intensificaba, comenzó a escuchar rumores flotando entre los empleados, comentarios que mencionaban que el señor Montalvo había pedido hablar con el gerente general al día siguiente por la mañana, algo que usualmente solo hacían los inversionistas para temas graves, temas que podían cambiar el rumbo del hotel. Y aunque nadie sabía si la reunión estaba relacionada con lo ocurrido, Mariela sintió un escalofrío que le recorrió la espalda porque no podía evitar imaginarlo relatando, con la misma calma devastadora que había mostrado, cada una de sus palabras y gestos, exponiéndola sin necesidad de exagerar ni agregar una sola frase. Y aún así, mientras el miedo se acumulaba en su pecho, otra sensación empezó a asomar, una que no esperaba sentir, un deseo sincero de entender, de saber qué había detrás de ese collar que ella había despreciado. Porque aunque el temor a las consecuencias laborales era real,
El peso moral de su error lo era aún más, y por primera vez en muchos años, Mariela sintió que necesitaba enfrentar una verdad más grande que su orgullo. Tal vez ese collar viejo no era solo un objeto, sino una historia, y tal vez esa historia tenía una herida tan profunda que cuando la conociera, la haría arrepentirse aún más de lo que ya estaba. Esa noche, mientras el lobby del hotel se iba quedando en silencio y el eco de los tacones de los últimos huéspedes se desvanecía, Mariela no podía evitar mirar hacia los ascensores como si en cualquier momento fuera a aparecer el señor Montalvo. No para reclamarle ni para humillarla, sino simplemente para existir frente a ella y recordarle el enorme error que había cometido. Y esa posibilidad, aunque remota, la mantenía con un nudo en la garganta, porque sabía que un hombre como él no necesitaba gritar para hacerle sentir el peso de su vergüenza, bastaba su silencio, su serenidad, ese modo tan humano y al mismo tiempo tan devastador de mirarla como si la estuviera invitando a pensar, no a justificarse. Cuando su turno terminó, caminó hacia el área del personal sin fuerzas, con la sensación de que cada paso arrastraba la culpa acumulada durante todo el día. Se quitó el saco del uniforme lentamente, casi con torpeza, y mientras lo colgaba, pensó que nunca había sentido tanta pesadez en sus manos, como si algo invisible la estuviera presionando para que aceptara, de una vez por todas, que había cruzado una línea que no tenía derecho a cruzar. En el trayecto hacia la salida, vio pasar al botones joven, quien se detuvo para saludarla con una tímida inclinación de cabeza. Pero luego bajó la mirada, quizá porque él también había sido testigo de la escena en el lobby, y ese gesto aparentemente simple le dolió de una manera inesperada, porque le recordó que el respeto que había construido durante años se estaba desmoronando por culpa de un prejuicio impulsivo. Al llegar a la parada del transporte del personal, se sentó en una banca metálica fría y se quedó mirando la calle sin realmente verla, mientras su mente repetía, como un mantra que no la dejaba respirar, la frase que más había evitado enfrentar. Solo un collar viejo. Lo había visto así, como un objeto sin valor, como una cosa fea que arruinaba la estética del hotel. Pero ahora ese pensamiento le parecía tan infantil, tan superficial, tan vacío, que sintió un ardor en los ojos y por primera vez no tuvo fuerzas para contener las lágrimas. Lloró despacio, sin ruido, sin rostro, como lloran las personas cuando el peso de sus errores les cae encima de golpe. Durante el trayecto de regreso a casa, en el camión nocturno, siguió pensando en él, en el modo en que había pronunciado la palabra hija, sin paternalismo, sino con una ternura que parecía incompatible con la humillación que ella le había hecho pasar. Y esa contradicción la desarmaba porque le revelaba el tipo de persona que él era. Un hombre que había aprendido a vivir sin presumir, sin ostentar, sin exigir. Un millonario que había elegido un camino silencioso, quizá porque la vida le había enseñado que las heridas profundas no necesitan anuncios. Y entonces, sin poder evitarlo, como si los hilos de la historia empezaran a unirse en su mente, se preguntó por qué ese collar parecía tan cargado de significado, por qué él lo había defendido sin levantar la voz, por qué se negaba tan pacíficamente a guardarlo. Y ese tipo de negativa no se construye con caprichos, sino con memorias. Al día siguiente, Mariela llegó antes de tiempo, incapaz de dormir bien, incapaz de pensar en otra cosa que en la reunión que el señor Montalvo tendría con el gerente general, una reunión que podía significar el fin de su carrera dentro del hotel. Se arregló más de lo usual, no para disimular la culpa, sino porque necesitaba sentirse mínimamente fuerte para enfrentar lo que pudiera venir. Cuando entró al lobby, vio que Esteban estaba ahí, sentado tranquilo en uno de los sillones de piel, tomando un café negro, vestido igual que el día anterior, sin ostentación, sin prisas, sin esa necesidad de ser visto que tantos otros huéspedes cultivaban como si fuera una extensión de su identidad, y justo por eso, su presencia era imposible de ignorar.
Mariela sintió que el corazón le daba un vuelco violento, pero aún así se obligó a caminar hacia el mostrador, con la esperanza infantil de que él no la hubiera visto, aunque sabía perfectamente que sí. Pasaron unos minutos que parecieron horas hasta que el gerente general llegó, impecable en su traje oscuro, con un porte solemne que solía reservar para ocasiones importantes. Al ver a Esteban, su rostro se iluminó con una mezcla de respeto y nerviosismo, y se acercó a saludarlo con las dos manos, como si estuviera frente a un benefactor. Mariela observaba desde lejos, con la respiración contenida, esperando que él señalara su presencia, que mencionara su nombre, que la expusiera, que la hundiera, pero nada de eso ocurrió. En cambio, después de unos minutos de conversación, el gerente general lo invitó a caminar hacia una sala privada. Pero justo cuando Esteban se levantó, su mirada se cruzó con la de Mariela, una mirada que ella no pudo sostener porque sintió que en esos ojos había un espejo que le mostraba su peor versión. Sin embargo, para su sorpresa, Esteban se acercó a ella antes de entrar a la reunión. Se paró frente al mostrador, no demasiado cerca, no demasiado lejos, solo lo suficiente para que sus palabras cayeran directo a su conciencia. Y mientras ella intentaba contener el temblor en las manos, él levantó un poco el collar, ese collar viejo que había sido el origen de todo, y le dijo con una suavidad que le rompió el alma: «Mi hijo me lo dio antes de morir». Mariela sintió que el mundo se detenía. No supo si respirar o pedir perdón de rodillas. Las palabras se clavaron en su pecho como un cuchillo lento. Él continuó, sin dramatismo, sin mostrar dolor, pero con esa serenidad rota que solo tienen quienes han amado más allá de la vida. Le explicó que su hijo había sido rescatista voluntario, que murió durante un operativo en un incendio, que ese collar había sido lo único que encontraron intacto entre los escombros, y que desde entonces lo llevaba siempre con él, no por moda, no por costumbre, sino porque era la forma de mantener a su hijo cerca. Y mientras hablaba, Mariela sintió que cada una de sus palabras derribaba los muros de arrogancia que ella había construido durante años, porque lo que había despreciado no era un accesorio, sino un recuerdo sagrado, una historia de vida, una herida que él cargaba con dignidad. Cuando terminó, Esteban no la juzgó, no la regañó, no pidió nada, solo dijo: «Uno nunca sabe lo que el otro está cargando aquí», y tocó el pecho, justo donde el collar descansaba. Mariela no pudo hablar. No pudo ni siquiera pedir perdón porque sabía que cualquier cosa que dijera sería insuficiente, una gota en un océano de culpa. Y mientras Esteban se alejaba para entrar a la reunión con el gerente, ella solo pudo quedarse ahí, sintiendo cómo la vergüenza y el arrepentimiento se mezclaban en una sola verdad dolorosa. Había herido a un hombre que ya tenía suficientes heridas. Y lo peor era que él había elegido perdonarla sin siquiera decirlo, porque su manera de mirar, su manera de hablar, su silencio, todo era perdón. Y eso dolía más que cualquier castigo. Cuando Esteban desapareció detrás de la puerta de la sala de juntas junto al gerente general, Mariela se quedó inmóvil, sostenida apenas por el borde del mostrador, como si sus manos buscaran aferrarse a algo real en medio del torbellino que se había desatado dentro de ella, porque sabía que ningún curso de capacitación, ningún manual de hospitalidad, ninguna sonrisa ensayada podría prepararla para la fuerza de la verdad que acababa de escuchar. La imagen del collar, ese collar viejo que ella había despreciado sin pensar, se repetía en su mente con una nitidez casi feroz, ahora convertido en un símbolo vivo, palpitante, cargado de un amor que ella había pisoteado por ignorancia, por soberbia, por ese impulso irracional de proteger una imagen que en realidad no tenía nada que ver con la esencia del servicio ni con la dignidad humana. Cada minuto que pasaba se volvía una tortura, no porque temiera perder su empleo, sino porque temía haber herido de manera irreversible la memoria de un hijo que ya no estaba, la historia de un padre que seguía respirando entre silencios,
y eso pesaba infinitamente más que cualquier sanción laboral. Mientras esperaba, vio entrar y salir a otros empleados, algunos indiferentes, otros claramente pendientes de la reunión. Pero ella permaneció ahí, firme en un lugar que ya no sentía propio, sumergida en una reflexión que la dejaba desnuda ante sí misma. Recordó todos los momentos en los que había juzgado a huéspedes por su ropa, por su acento, por su actitud, por no cumplir sus expectativas superficiales, y por primera vez comprendió que no era profesionalismo lo que la movía, sino un miedo disfrazado de orden, un intento torpe de aferrarse a un control que en realidad nunca tuvo. La puerta de la sala se abrió de pronto, y el gerente general salió primero, con el gesto serio y la expresión concentrada, pero no dijo nada, solo caminó hacia su oficina, lo cual aumentó aún más la ansiedad de Mariela. Unos segundos después apareció Esteban, caminando con la misma tranquilidad que lo había caracterizado desde el inicio, como si la reunión no hubiera sido un asunto grave, sino un simple intercambio de ideas. Y ese dominio de sí mismo, esa ausencia total de rencor, la desarmó al punto de hacerle temblar las piernas. Ella quiso hablarle, detenerlo, pedirle perdón, explicarle. Pero la voz no le salía, bloqueada entre el remordimiento y la vergüenza. Aún así, él se detuvo un instante frente a ella, no para juzgarla, no para incomodarla, sino para darle el espacio que sabía que ella necesitaba para pronunciar las palabras que su garganta no lograba formar. Cuando por fin logró que sus labios se movieran, lo único que pudo decir, casi en un murmullo desgarrado, fue: «Lo siento». Pero esas dos palabras, tan pequeñas y tan ciertas, salieron acompañadas de un temblor en la voz que revelaba todo lo que estaba sintiendo. Esteban no respondió de inmediato. La observó con una calma que no era indulgencia, sino comprensión profunda, una comprensión que solo tienen quienes han visto lo peor y aún así eligen lo mejor. Finalmente, colocó suavemente su mano sobre el mostrador, no para apoyarse sino para ofrecerle una especie de punto de encuentro, y dijo: «El dolor enseña, hija, a veces de maneras duras, pero enseña». Mariela bajó la mirada, incapaz de sostener la suya, pero él no se movió, como si quisiera asegurarse de que sus palabras le llegaran completas. Sin levantar la voz, añadió: «Lo importante es lo que haces después de aprender». Esa frase, tan sencilla y tan profunda, fue un golpe directo al corazón de Mariela, porque ahí entendió que él no esperaba excusas, ni dramatismo, ni explicaciones. Lo único que esperaba era honestidad y cambio. Antes de irse, Esteban buscó algo en su bolsillo y sostuvo el collar entre sus dedos un instante, ese collar viejo que guardaba la memoria de su hijo, y sin entregarlo, sin mostrarlo como símbolo de autoridad moral, dijo con suavidad: «Esta es mi historia, tú tienes la tuya, que lo de hoy te sirva para escribirla mejor». Luego se alejó hacia la salida, y Mariela sintió que cada paso de él era una mezcla de despedida y perdón, una oportunidad que la vida le estaba ofreciendo para reconstruirse de adentro hacia afuera. Cuando la puerta giratoria se cerró detrás de él, el silencio del lobby adquirió un peso distinto, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Mariela se quedó quieta unos segundos más antes de reunir valor para ir a la oficina del gerente general, no para defenderse, sino para asumir lo que viniera. Pero cuando entró, lo que encontró no fue un sermón, ni una amenaza, ni un despido inmediato, sino un hombre serio pero reflexivo que le dijo que el señor Montalvo no había presentado ninguna queja oficial, que ni siquiera lo había mencionado, que la reunión había sido sobre inversiones y expansiones futuras, y que el único comentario que hizo respecto a ella había sido: «Denle una oportunidad de aprender». Al escuchar eso, Mariela sintió que las lágrimas finalmente la vencían, pero no de miedo, sino de un agradecimiento extraño y profundo hacia un hombre que tenía todo el poder para destruir su carrera y aún así
había elegido no cargar otra piedra sobre su pecho. El gerente, al verla quebrarse, no la consoló, pero tampoco la juzgó. Simplemente le dijo que esperaba que supiera aprovechar esa oportunidad y que él mismo estaría observando de cerca los cambios en su actitud. Esa misma noche, después de salir del turno, Mariela tomó un taxi y, sin saber exactamente por qué, le pidió al chófer que la llevara a la iglesia pequeña que quedaba cerca del barrio donde había crecido. No era una mujer religiosa, pero esa noche necesitaba un lugar donde pudiera sentarse con su culpa sin sentir que todos la miraban. Se sentó en una banca de madera, respiró hondo, cerró los ojos y dejó que las lágrimas salieran sin resistencia. Lágrimas que no pedían nada, que no exigían perdón, sino que simplemente abrían espacio para una verdad que había ignorado demasiado tiempo, que había tratado a las personas como si fueran parte del decorado del hotel, no como seres humanos. Al día siguiente, volvió al trabajo con una determinación nueva, no para compensar a Esteban, porque sabía que ese daño ya estaba hecho, aunque él lo hubiera perdonado, sino para cambiar la manera en que veía a cada persona que cruzaba la puerta del hotel, empezando por los detalles que antes despreciaba. Cuando un hombre entró al lobby, con ropa modesta, en lugar de fruncir el ceño, le sonrió. Cuando una mujer llegó cansada, sin arreglarse, no la evaluó, sino que le ofreció una atención cálida. Cuando un huésped habló con acento humilde, no asumió nada. Preguntó, escuchó, estuvo presente. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, varios empleados notaron el cambio. En algún momento de la tarde, mientras la luz dorada del atardecer entraba por los ventanales, Mariela pensó en el hijo de Esteban, en ese joven que había muerto salvando vidas, y entendió que el legado de personas así no siempre se escribe en monumentos. A veces se escribe en miradas, en gestos, en la forma en que un simple collar viejo puede enseñarle a alguien a ver la humanidad donde antes solo veía apariencia. Y en ese silencio cálido, Mariela supo que el arrepentimiento no la destruiría, la había transformado. Porque al final, todo comenzó con solo un collar viejo y terminó cambiando su vida entera.